Pues empecemos a hablar de salud digestiva, de la importancia de la salud digestiva. En los últimos más de 20 años ha habido un interés creciente en la salud digestiva por varios motivos. El primer motivo es que en el 2006, como todos saben, fueron prohibidos los antibióticos promotores de crecimiento en la Unión Europea. Ya se empezaron a prohibir en algunos países europeos, especialmente en el norte de Europa, en los años 80 y 90, y en el 2006 fueron prohibidos totalmente. Como reemplazo de estos alternativa de estos productos para antibióticos promotores del crecimiento, se empezó a focalizar, se empezó a entender la importancia de la salud digestiva con el fin de tener una producción sin antibióticos. Y se investigaron ya sea estrategias de manejo, tanto como aditivos que reemplazaran a estos antibióticos promotores de crecimiento. Después de esta política de producir sin antibióticos se expandió a otros países y ahora cada vez más hay países en el mundo que están produciendo ya sin antibióticos, promotores del crecimiento y algunos sin ningún tipo de antibióticos. Otro motivo para focalizarse en la salud digestiva es la estimulación, o conseguir el potencial genético de los animales. Se estima que la productividad real de los animales de producción en general, no solo las aves, es alrededor de un 30% del potencial genético que tienen. Y focalizarse o trabajar el tema de la salud digestiva puede ayudar a aumentar esta productividad. Otro motivo sería la reducción de costes. Como sabemos, el alimento es alrededor del 60 al 70% del coste de la producción de animales, productivos, de animales de granja. Y conseguir un mejor índice de conversión nos ayudaría a reducir este coste. Por lo tanto, mejorar la salud digestiva podría ser una manera de reducir el coste. Y como efecto secundario de esta reducción de costes, se consigue una producción también más sostenible porque utiliza menos recursos. Y el cuarto factor de interés en la salud digestiva es un factor que se está investigando y descubriendo cosas nuevas cada día en los últimos años, especialmente en salud digestiva humana, pero también en salud digestiva de los animales de granja, que es la relación entre el sistema digestivo y otros órganos, que no parecen relacionados, pero que sí que lo están. Por ejemplo, el hígado o los pulmones o el cerebro o el sistema reproductivo o incluso el sistema óseo. ¿Pero qué es la salud digestiva? Es un concepto que no está sistematizado, pero en general se puede entender que la salud digestiva es cuando hay una digestión y una absorción de alimentos que son efectivas, una ausencia de enfermedades, una capacidad para resistir factores estresantes, sean externos que internos, e infecciones, y un estado de bienestar. El sistema digestivo tiene dos funciones principales, que son proveer de nutrientes y también proteger al ave. Hablamos de proteger al ave porque el sistema digestivo se puede entender como uno de los órganos inmunes más importantes del ave, porque tiene una gran superficie de contacto entre el medio externo, que lo entendemos como el lumen, o sea, el interior, el vacío que está en el interior del intestino o de la molleja o de la boca, y el ave. Y al existir esta gran superficie de contacto,
es un punto de entrada de muchos patógenos que pueden tener gran importancia económica en la producción de huevos o de carne, por ejemplo. El sistema digestivo tiene, como todos sabemos, una gran cantidad de estructuras anatómicas que están distribuidas por todo el sistema digestivo y que están relacionadas con el sistema inmune. Por ejemplo, el divertículo de Merkel, las placas de Becker, las tonsilas fecales y también la tonsila esofágica, que está en la entrada del proventrículo, y el tejido linfoide asociado al intestino, que está en las mucosas y en las submucosas. Pero esta función de defensa contra las infecciones no está solamente relacionada con el sistema inmune, sino que existe una función que se llama función de barrera intestinal. Es una barrera inteligente que separa el ave del exterior, que como hemos dicho antes es el lumen, y que impide que las sustancias nocivas, las toxinas y los microorganismos que son potencialmente patógenos pasen al interior del animal, o sea, pasen primero a la sangre y después se distribuyan por el cuerpo del ave. O sea, esta barrera está cerrada, digamos, en un sentido, pero también está abierta en otro sentido porque permite la absorción de nutrientes, de agua y también de ciertos iones. Esta barrera no solo está formada por diferentes órganos, sustancias, enzimas, y no solo implica o no solo tiene que ver con el sistema inmune que está en el sistema digestivo, como veremos ahora. Tiene elementos celulares y elementos extracelulares. Los elementos celulares de esta función barrera son básicamente tres. Primero es la flora digestiva, que impide que crezcan o que se multipliquen los patógenos potenciales por un fenómeno de exclusión. Quiere decir que la flora digestiva sana y los patógenos que llegan, potenciales patógenos que llegan a través del alimento del exterior, compiten por los mismos recursos, es decir, por los nutrientes que están en el sistema digestivo y si la flora digestiva consigue apoderarse de esos recursos, impide el crecimiento de los potenciales patógenos. Y por eso la flora digestiva forma parte de la función barrera. Otro tipo de células que forman parte de la función barrera son las células epiteliales, que son básicamente enterocitos. Y voy a mencionar unas proteínas muy importantes que hay entre estos enterocitos que se llaman uniones estrechas. En inglés, tight junctions. Y son unas proteínas que están entre los enterocitos y que forman como una barrera. Impiden que en el espacio que hay entre los enterocitos, este espacio lo aprovechen las toxinas o los potenciales patógenos para atravesar el epitelio intestinal y llegar al torrente sanguíneo. Si estas uniones estrechas funcionan bien, la función barrera también funciona bien. Cuando estas proteínas, estas uniones estrechas, no funcionan por algún motivo que hablaremos más adelante, entonces el intestino, la función barrera, la barrera se vuelve más permeable y es fácil que las toxinas o los patógenos lleguen al torrente sanguíneo. Y como tercer tipo de elementos celulares de la función barrera, voy a mencionar las células inmunes de las que hemos hablado antes, el tejido linfoide, pero también las placas de Peyer y otros. Esta función barrera también está formada por elementos que no son células, entre los cuales está, por ejemplo, el pH. Como sabemos, un pH bajo de la molleja o del principio del duodeno
pueden destruir los potenciales patógenos que llegan a través del alimento o bien incluso evitar su crecimiento, evitar que multipliquen. Después están también sustancias como por ejemplo las enzimas digestivas o los péptidos antimicrobianos secretados por la flora intestinal, o bien las inmunoglobulinas secretadas por las diferentes células inmunes, que también pueden ayudar a destruir estos potenciales patógenos. Y la capa de mucina, la mucina es este polisacárido que forma como un gel que cuando hacemos una necropsia del ave podemos observar sobre el epitelio intestinal. Y esta capa de mucina forma como una barrera, forma como un muro que impide la penetración de los potenciales patógenos. Finalmente, como otro elemento de la barrera intestinal son los movimientos peristálticos, que es el movimiento que hace el intestino cuando se mueve, para ir moviendo las heces hasta el final del intestino. Si estos movimientos peristálticos son muy lentos, esto favorece el crecimiento de patógenos. Y por eso los movimientos peristálticos, cuando tienen el ritmo correcto, son también una manera de prevenir las infecciones digestivas. Nosotros explicamos o consideramos que la salud digestiva tiene tres aspectos principales. El primer aspecto es que los tejidos sean saludables, sean sanos. Quiere decir que no tengan lesiones, que no tengan inflamación y que en el caso del intestino tenga los vilus, que son estas estructuras en forma de dedo que vemos aquí, ¿vale? Y las criptas en una proporción correcta. Esto, como todos sabemos, cuando los vilus son altos, tienen una buena longitud y las criptas son más profundas, esto quiere decir que hay más superficie para la absorción de nutrientes y por lo tanto el intestino está sano y podemos conseguir una mejor índice de conversión. El segundo factor es que la flora digestiva esté equilibrada, es decir, que la proporción entre especies potencialmente patógenas y las que son potencialmente beneficiosas sea la correcta, que haya más especies beneficiosas. Y después también que la flora sea diversa, que una flora diversa, es decir, que haya muchas especies diferentes, es indicativa de un intestino, de un sistema digestivo sano. Y finalmente, el tercer factor sería que la barrera intestinal sea fuerte, que quiere decir que todo lo que hemos explicado antes, los factores celulares y extracelulares están funcionando correctamente y se impide el paso de toxinas y de patógenos potenciales que llegan al lumen hacia el torrente sanguíneo.